Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal. Hoy sábado 6 de abril del 2024. Hoy comenzamos el vídeo desde el interior porque no sé si me va a dar tiempo a dar la vuelta por los exteriores. Así que arrancamos directamente desde el interior. Recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Hoy es la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Mallorca y por eso no hay jornada de liga, porque es el partido de la Copa del Rey. Mirad cómo está el videomarcador. Si os fijáis, vamos a comenzar por el videomarcador. En tonos, cuando se ponen tonos de colores, es el mismo grafismo, por cierto, como estáis viendo. Cuando se ponen tonos de colores, las esquinas sí que están igualadas con el resto del videomarcador. ¿Veis? Por ejemplo, en tonos oscuros, sobre todo, no se nota la diferencia de brillo. Pero cuando viene el color blanco o tonos más claritos, sí que se nota más esa diferencia de brillo. Yo creo que están intentando ajustar el videomarcador. ¿Veis? En el rosa no se nota tanto, en el azul prácticamente no se nota, pero ya en ese amarillo sí que se nota esa esquina, la diferencia del brillo con el resto del videomarcador. Aquí lo podéis ver mucho mejor en pantalla, no sé cómo se verá, pero en directo es como lo que os estoy contando, que se diferencia. También me habéis dicho que en el vídeo no se ve con buena calidad. La verdad es que puede ser por el vídeo, que no esté grabado a tanta calidad. Yo no grabo en 4K porque si no me tarda la vida en subir el vídeo, pero en persona sí que es un auténtico espectáculo. No hace cosas raras ni nada el videomarcador y es lo que estoy notando en el día de hoy, que por ejemplo en la parte que se ve esta zona blanca sí que se nota ese brillo, pero veis cuando aparecen ya las tonalidades azules y tonalidades más oscuras no se nota tanto. No sé si podéis ver vosotros eso, que no se nota tanto el corte. La calidad de las pantallas interiores también es muy buena, me ha sorprendido gratamente y yo creo que se ve espectacular. Hoy el anillo LED no está encendido y lo que está ocurriendo ahora mismo en el interior es que están preparando ya todo. Y yo creo que esta misma tarde van a sacar el césped y si no mañana a primerísima hora. Si os fijáis, la losa está totalmente despejada, ya no hay nada, incluso han tapado ya lo que es la grada batible, que han puesto la plataforma, como estáis viendo. ¿Veis? Han sacado los ventiladores. Para el césped tenemos ahí 3 ventiladores y están sacando el cuarto. Tienen las máquinas del cortacésped también preparadas y en cuanto terminen estos trabajos en esta zona van a retirar lo que es la tapa del hipogeo, que se esconde debajo de esa grada baja del lateral oeste, y saldrán las 6 bandejas del césped para ese partidazo, el partido del año entre el Real Madrid y el Manchester City aquí en el Santiago Bernabéu. Es verdad que quedará todavía la vuelta, pero es el partido de la temporada de momento. Y bueno, yo la verdad es que no pienso en otra cosa, solo pienso en ese partido. Ya sabéis que se ha hecho el llamamiento a la afición para que todo el mundo acuda de blanco. En Madrid ahora mismo hace una temperatura bastante agradable. Desde aquí no lo podéis ver porque está la cubierta cerrada, que no lo he comentado, pero está totalmente cerrada, aunque los hidráulicos no están elevados. En Madrid hace una temperatura bastante buena. De hecho, si os fijáis, incluso hay gente ya en manga corta, o sea que no hay ningún tipo de problema. Podéis venir perfectamente de blanco con una camiseta. Si tenéis miedo de pasar el frío, pues os ponéis una sudadera debajo y la camiseta blanca encima. Yo creo que todo el mundo tiene una camiseta blanca, sea del Madrid o no. Así que bueno, ese es el llamamiento. Seguramente haya tifo o mosaico. A mí me gustaría que repartiesen esas banderas que han repartido a lo largo de la temporada en el Di Stéfano, en los partidos los partidos del femenino, del Real Madrid femenino. Estaría muy chulo, la verdad, que repartiesen esas banderitas del Real Madrid. Veremos lo que sucede.
Y mientras, pues bueno, vamos a hacer una vista entera del videomarcador, de cómo están haciendo esas pruebas. Y ya os digo que estas son las únicas pruebas que se están realizando, al menos cuando el Tour está abierto, porque claro, cuando se cierra el Tour no sabemos lo que sucede y si han hecho otras pruebas diferentes. Y el martes salta la sorpresa, veremos qué sucede. Yo creo que será fundamental el lunes, las pruebas que veamos el lunes nos dirán si van a encender el videomarcador o no contra el Manchester City. Yo creo que lo que suceda el lunes nos dará una pista definitiva. Eso, o nos encontramos aquí el martes un sorpresón y todos alucinamos y flipamos porque no nos lo esperamos. También habrá que saber si nos van a dejar jugar con la cubierta cerrada o no. Por cierto, vamos con los avances. Ya sabéis que se está preparando el estadio para el partidazo contra el Manchester City y ya están colocando lo que son las protecciones para la afición visitante. Tenéis que tener en cuenta que para este partido también es más complicado conseguir entrada, porque al final la afición visitante tiene unas 3.000, 4.000 entradas, si no son 5.000, no sé cuántos asientos habrá en toda esta zona, pero como os dije ayer, la zona visitante ocupa todo esto del tercer y cuarto anfiteatro, todos esos asientos los ocupa la zona visitante y claro, la gente que está ahí las tienen, si tienen su abono de temporada y tienen el euroabono, los tienen que desplazar hacia otra zona, entonces salen menos entradas a la venta, porque evidentemente los abonados tienen preferencia y si tú pagas tu abono de temporada, pues no te lo pueden quitar. Como os digo, el anillo LED apagado, ya han puesto los asientos de nuevo en esta zona que los quitaron, la U televisiva sigue protegida y continúan esos trabajos de pintura en las galerías interiores, esos trabajos no cesan, y también en la parte superior con esas estructuras que veíamos estos últimos días que estaban instalando. Ahí están trabajando. Los altavoces aún no están en su posición definitiva. Y otro de los trabajos que tenemos que ver inminentemente es que en la zona de los banquillos pongan el escudo del Manchester City, que seguramente eso sea el lunes, porque ya sabéis que en la Champions ponen en el banquillo el escudo del rival, del visitante. Así que ahí veremos el escudo del Manchester City. Esto prácticamente está terminado, mirad qué bien van avanzando y ya están terminando de recoger, para lo que os digo, para poder sacar el césped, para poder sacar esas 6 bandejas y dejar todo listo para el partido. Si es que ya no queda nada, estamos a sábado y el partido es el lunes, o sea el martes, perdón. Ahí han sacado el otro ventilador, el cuarto. Ya sabéis que por la UEFA, por la Champions, tienen que parar antes y tienen que dejar todo listo antes. Ahí veis que los banquillos aún no están descubiertos ni han puesto el escudo. Y por lo demás todo esto sigue igual. No creo que hayan avanzado en la colocación de luces en las escaleras, en los pasillos. Y bueno, la novedad es lo que hemos venido hablando durante el vídeo, que están probando, están intentando equilibrar totalmente lo que son las esquinas. Alguien me ha dicho en los comentarios que tienen las esquinas tanto brillo para que no se vean las transparencias. No tiene nada que ver, o sea, al final es equilibrar el brillo de las esquinas con el resto del videomarcador, pero las transparencias no se va a ver. Este tipo de material ya lo tienen en otros estadios y cuando se encienden no se ve, además de que pondrán lonas por detrás, que en una de ellas ya están trabajando en ello, en esta sobre todo. Y bueno, las cámaras de seguridad que os enseñé en el último día. Nos vamos a la esquina y ya salimos, a ver si nos da tiempo a dar un poquito de vuelta. Aquí ya han quitado el plástico de protección que veíamos ayer
Así se ve desde la esquina, y en esta zona que os mostraba que estaban pintando, en la parte superior, también han quitado una lona de protección, solo queda en un sector. Y mirad qué bien se ve la malla de seguridad que están colocando para la zona visitante desde esta posición. Ahí está. Así que salimos. Mirad dónde están pintando. Fíjate. Ahí están pintando. Por eso tienen protegido por dentro con el plástico. Y por lo demás aquí ya todo está 100% despejado, que ayer veíamos ese camión grúa, pues hoy ya no está. Nos asomamos. En esta zona todo exactamente igual, y en esta parte fíjate lo rápido que lo han hecho, la colocación de los soportes, de la estructura, del pladur y después de pintar. Y ahora mismo este es el aspecto. Ya lo terminarán en el día de hoy. Y parece que en el parking hoy no están trabajando. Aquí siguen terminando y vamos a ver lo que nos da tiempo de dar la vuelta. Salimos del tour, la cantidad de gente que hay es increíble. Vamos a meterle un poco de turbo a la vuelta porque voy con la hora al límite. Ya veis que pantallas informativas apagadas, donde la zona del ascensor sí que tenemos como una luz LED vertical. Y de momento estas puertas no las han retirado. A ver qué sucede con las de la nueva tienda, con las de Padre Damián. A ver si han traído nuevas o lo han dejado sin puertas. Contenedores con desperdicios. La grúa de Aguilar sigue aquí, pero vamos, no creo que le quede mucho tiempo. Se la llevarán, la esconderán en alguna zona. Sigue trabajando con la pasarela 360. Sigue sacando material. Ahora mismo está cogiendo material en la parte superior. Ahí lo veis. Vamos a ver el lateral oeste. Los del parking han parado hasta después del partido del Manchester City contra el Manchester City. Aquí hay otro contenedor y ahora lo que van a hacer es ponerse a recoger y a limpiar todo para dejarlo todo preparado para el martes. Las vallas, material guardado, maquinaria escondida, tienen que a ver cómo hacen con la armadura. Y ahí está la grúa de servicio y la máquina de pilotaje totalmente paradas. Veis que están ya con temas de limpieza y recogida. Veis todas las máquinas paradas. De hecho, a diferencia de otros días, no hay nada de ruido, no se escucha ningún tipo de ruido, está la cosa calmada. No han parado para comer porque no es la hora de la comida todavía, así que hoy tranquilidad. Otro agujero pequeño y este material lo tienen protegido. Ahí vemos algunos ladrillos, más armadura. Veis, todo calma, todo tranquilo. No hay ni un alma. Lateral este visto. Vamos a pasar al fondo norte. A ver si ya han terminado de colocar el bordillo que veíamos ayer. Ya veis que las pantallas informativas todas están totalmente apagadas. Aquí parece que hay algo más de movimiento.
Al Volapié le han quitado totalmente la terraza que tenía. De momento en esta zona no ha comenzado la acción. Mirad, ahí tienen más material para los bordillos. Martillo hidráulico, el pica pica preparado para la acción y más palets de ladrillo. Ojo, mira qué coche más guapo. Y el bordillo ya lo han terminado. Esto parece para la entrada al parking base, que es como un carril para que entren los coches, pero esto está un poco estrecho, ¿no? Bueno, tampoco es que yo entienda mucho sobre las medidas de los coches. Así que fondo norte terminado, con ese avance que acabamos de ver del bordillo, y nos vamos al lateral este. También vemos desde esta posición el bordillo ya colocado, con ese carril formado para que puedan acceder los residentes al parking. Fondo norte, y ahora sí que sí, nos vamos al lateral este. Torreón norte exactamente igual, y vamos a ver cómo ha quedado de momento la cosa de los cristales, porque ya estoy viendo desde esta posición que están quitados. Pantallas informativas y cristales totalmente retirados de la zona de la futura tienda. A ver si nos podemos... Bueno, aunque nos asomemos no vamos a ver nada porque hay unas vallas puestas por dentro. Mirad cómo está. Así que no podemos ver nada. Aunque sí que se veía como algo de pladur colocado, mira. A ver. Ahí lo podéis ver. Y también tiene ya puestos los foquitos para los escaparates. Así que algo hay. Palco de honor. El jardín, que ya se puede entrar ahí la gente. El resto del lateral, donde quitaron también esos... las pantallas informativas, lo diré, que se me había olvidado la palabra. Y nada, nos vamos a ver la otra zona, a ver cómo avanza. Es un gustazo, la verdad, caminar por aquí. Bueno, el parque, jardín, mejor dicho. Me ha hecho gracia este momento. Aquí está el acceso de los autobuses, parking, y aquí tampoco hay nadie. Ahí están mirando. Tienen un chaleco que pone Mau y en el otro no logro ver lo que pone. Este es el acceso VIP, y luego donde está la valla blanca es más o menos la puerta 60. De momento no... Bueno, más para acá es la puerta 60, más hacia esta zona. Todavía no están puestas las pantallas, tendrán que poner las pegatinas, los adhesivos de indicación de la puerta al menos. Nada, esto completamente despejado y ya estamos terminando el vídeo. Y con estas vistas del lateral este y de la esquina de la torre A con fondo sur, vamos a terminar este vídeo un poco extraño porque he cambiado la vuelta, he cambiado el orden. Primero he puesto el interior, que creo que es lo que más os interesa, y después he puesto la vuelta, una vuelta rápida, pero es que ya veis que en los exteriores no hay nada. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana más. Mira, han puesto ahí túnel, no. Mañana más y mejor. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta, de suscribiros si aún no lo habéis hecho, y que paséis un buen fin de semana. Nos vemos muy pronto. Chao.
De hecho ya están recogiendo la grúa y poniendo las vallas.